Bien, estimados estudiantes del Grupo Pascal, tengan ustedes un buen día. En el área de razonamiento verbal vamos a analizar clasificación de textos según la idea principal. Dentro de la clasificación de textos, según la ubicación de la idea principal, tenemos el texto analizante. Como sabemos que todo texto desarrollado una idea o contenido fundamental en el texto analizante. Dicha idea se halla al comienzo en la primera oración. Las demás oraciones amplían la profundización o explican la estrategia. ¿Sí? Acá tenemos entonces la idea principal o también puede estar al inicio del texto. El texto alternado centrado. En este tipo de textos, la idea principal está, nos dice acá, en medio del texto, ¿sí? Puede ser que en la primera parte sea una idea secundaria, ¿sí? Y cuando uno analiza, la idea principal está en el centro. A eso llamamos nosotros texto alternante centrado. En el texto sintetizante, nos dice que es lo opuesto al anterior. La idea principal está al final, ¿sí? El texto encuadrado. La idea principal está al inicio y al final del texto. En otro tipo de texto también tenemos lo que es el paralelo y nos indica que la idea principal debe inferir pues todas sus ideas secundarias. Veamos aquí qué nos dice el texto analizante. Si la idea principal se establece al comienzo del texto y después demuestra con datos, ¿sí? Texto sintetizante, cuando la idea principal se encuentra al final del texto. Las ideas desarrolladas anteriormente conducen a una tesis final muy usada. Texto encuadrado se parte de una serie general con argumentos que se generan como conclusión otras tesis al final. Texto en paralelo, se presentan diferentes tesis y se van argumentando al mismo tiempo. Veamos acá un tipo de párrafo analizante. A ver, nos dice, la idea principal, como ya se había indicado, se encuentra al comienzo. Ejemplo, no cabe duda que la ingeniería genética es una de las más grandes e influyentes revoluciones científicas del siglo XX. Es una ciencia que ha trascendido los muros de los laboratorios de investigaciones e impacto en la sociedad tecnificada, no solo en ese aspecto, sino también en el ético, el descubrimiento de los genes de algunas enfermedades y la posibilidad futura de manipular el genoma humano. Son ejemplos de ello. A ver, aquí lo que está resaltado, sí, como para tener nosotros también una idea, una base de lo que se trata el texto analizante. Pero acá nos habla de ingeniería genética. Y como bien se había mencionado, que el texto desarrolla una idea al inicio, ¿sí? Entonces, aquí vemos que está resaltado con color negrita, dice, no cabe duda que la ingeniería genética es una de las más grandes e influyentes revoluciones científicas del siglo XX. A continuación, nos dice que la ciencia que ha trascendido. Entonces, acá, estas ya son ideas secundarias. Y la idea principal está al inicio. Veamos otro ejemplo. Dice, la corteza terrestre cambia de forma continua. A veces lo hace de manera brusca a causa de un movimiento sísmico o con erupción de un volcán. Otras veces la transforman, son lentas a lo largo de millones de años. A ver, aquí en este texto, como bien se había mencionado, también este párrafo nos dice que la idea se encuentra al inicio, ¿sí? Entonces nos está hablando aquí de la corteza terrestre, que nos dice que cambia de manera continua. Y lo que va, entonces, como dice, hacer de manera brusca a causa de un movimiento sísmico, ¿sí? Entonces, es lo que sigue
enlazando al texto, pero la idea más central es la que está al inicio. Aquí nosotros vamos a ver la otra clase de texto que nos dice texto sintetizante. Es aquel texto cuya oración final resume, sintetiza todo lo expuesto en las oraciones anteriores. Es decir, las ideas secundarias están contenidas en las oraciones iniciales y las ideas o la idea principal está contenida en la oración final. ¿Sí? Entonces, acá nos dice en el sintetizante, la idea va al final. Ejemplo de texto sintetizante. Los animales de latitud norte requieren más calor por soportar el frío que los de los trópicos. Mucho de este calor es suministrado por el consumo de grasas que dan energía y que provienen de otros animales. Por ejemplo, el esquimal come grasa de ballena porque la necesita y porque está prontamente disponible. El medio ambiente también desempeña su papel. Al determinar los hábitos alimenticios, el alimento de los animales acuáticos refiere a los animales terrestres. Todo ello significa que el escojo de alimento es determinada por varios factores, que entre los cuales están las condiciones climáticas, la disponibilidad y el medio ambiente. A ver, aquí en la primera parte, como nos dice de los animales, pero la idea que va a englobar a todo lo que está al inicio, es la palabrita que dice medio ambiente, ¿sí? Entonces, el medio ambiente es donde que los animales se tienen que adecuar, como se dice, las condiciones climáticas, al clima, al lugar, al medio, su hábitat. Por lo tanto, en este tipo de texto, en el texto sintetizante, nos dice que la idea está al final. Otro tipo de idea de texto sintetizante. En este tipo de párrafo, la idea principal se expone, nos dice al final. Ejemplo, la investigación cada vez más fructífera con el ADN humano. El descubrimiento de los genes responsables de enfermedades y posible manipulación del material genético de los individuos hacen que la ingeniería genética como actividad trascienda a los muros de los laboratorios de investigaciones y fuertemente muestra sociedad en nuestro mundo como una de las grandes influyentes revoluciones científicas del siglo XX. Cabe mencionar que en este texto nos habla de las investigaciones del ADN, pero al final nos dice del siglo XX. ¿Sí? Quiere decir que las investigaciones inició en el siglo XX. Es por lo tanto, las palabras acá o la idea que está resaltada en el color negrita, ¿sí? Es lo que va a englobar al texto sintetizante. Y si bien en claro nos dice que la idea del texto sintetizante va al final, ¿correcto? En el texto paralelo, es aquel texto en el cual no se pueden distinguir las diferentes clases de ideas porque todas son secundarias o porque todas son principales. Procesador de texto. A ver, vamos a ver un texto acá, como se dice, un texto paralelo. Texto original. ¿Por qué texto original? Porque nos va a hablar toda la fundamentación. Y texto paralelo quizás nos va a hablar un poquito más en síntesis. Formato de documentos con Microsoft Word 2013. Microsoft Word 2013 es un programa de procesamiento de textos diseñado para ayudarle a crear documentos de calidad profesional. Word le ayuda a organizar y a escribir sus documentos de forma más eficaz. El primer paso a la hora de crear un documento en Word 2013 es elegir si desea partir de un documento en blanco o aprovechar el trabajo ya realizado en una plantilla. A partir de aquí, los pasos básicos para crear y compartir documentos son los mismos. Las eficaces herramientas de revisión y modificación le ayudará a trabajar con otros usuarios para que el documento resulte perfecto.
En el texto paralelo, entonces, nos dice, con el transcurso del tiempo, la tecnología ha ido avanzando. Y uno de los procesadores del texto más utilizado en la actualización es Word, el 2003. Este permite crear documentos de mejor calidad. En otros procesadores del texto, dicho procesador trae en serie de plantillas que pueden ser utilizadas o se pueden elegir de una página en blanco. En el texto paralelo, como nos menciona, aquí no hay una idea principal. Todas poseen igual importancia y se encuentran en el mismo nivel. Por ello, se habla de paralelismo. ¿Sí? Es así, entonces lo que nosotros estamos analizando, lo que es el texto paralelo. El texto encuadrado. ¿Qué nos dice el texto encuadrado? La idea principal se ubica al principio del texto. Posteriormente se va desarrollando y coordinando con las demás ideas del texto para posteriormente aparecer al final del texto. Vemos aquí un ejemplo de texto encuadrado. El encuadrado presenta la idea principal al inicio. Sin embargo, este párrafo finaliza con una conclusión. ¿Sí? La ingeniería genética como ciencia ha trascendido ya los muros de laboratorios e impactó fuertemente de nuestra sociedad técnica. El descubrimiento de los genes de algunas enfermedades y posible manipulación del material genético humano nos hace sino confirmar la ingeniería genética es sin duda una de las más grandes influyentes de revolucionarias científicas del siglo XX. En el texto encuadrado, entonces, nos dice que se refiere a aquel texto cuya idea central está expresada en todos los párrafos, que los ponen especialmente en el inicio y al final del texto. ¿Sí? Entonces, en la primera parte nos habla de la ingeniería genética como ciencia y al final nos dice, pues, revoluciones científicas del siglo XX. ¿Sí? Esto es los textos en sí. Vamos nosotros a desarrollar varios tipos de textos donde tenemos que concentrarnos y tener un poquito de cuidado al momento de leer. Texto encuadrado. Nos dice, se entiende por libertad aquella capacidad de autodeterminación de voluntad que permite a los seres humanos actuar como deseen. En este sentido, suele ser denominada libertad individual. El término se vincula de la soberanía de un país en su vertiente de libertad nacional, aunque desde estas perspectivas tradicionales la libertad puede ser civil o política. El concepto moderno incluye un conjunto general de derechos individuales como la de igualdad de oportunidades o el derecho a la educación. Pese a todas estas particularidades históricas, se conserva aquella parte esencial de su definición que afirma que es la autonomía de la voluntad a partir de la cual el hombre actúa como mejor le venga en gana. En el texto encuadrado, como se había mencionado, que está al inicio y está al final. ¿Sí? Entonces, aquí podemos notar que en el centro están las ideas secundarias. De gran importancia nos dice en la primera parte que se extiende libertad, aquella capacidad de autodeterminación. Y para cerrar lo que dice el texto, nos dice, se conserva aquella parte esencial de la definición que afirma que es la autonomía de la voluntad, a partir del cual el hombre actúa con mejor le convenga. Es así, estimados estudiantes, lo que tenemos en el desarrollo de nuestros textos. Lo importante es que nosotros tenemos que leer, analizar, tener pautas, hacer una lectura, hacer una relectura, subrayar las ideas importantes. Y así, de esta forma, vamos a descifrar algunos textos. Gracias por su atención, Grupo Pascal. Que tengan un bonito día.